¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Easy Mix. Hoy les quiero presentar a Flor Loynaz, la menor de los hermanos Loynaz. Y cuando estaba haciendo la investigación para el video de Federico García Lorca, me resultó muy interesante su persona. Y dije, bueno, vamos a hacer un video sobre ella y así aprendo un poco más porque realmente la desconocía totalmente. Porque cuando se habla de los Loynaz, conocemos a su padre, Enrique Loynaz y del Castillo, que fue uno de los héroes de las luchas de la independencia de Cuba, por la independencia de Cuba. Y luego está Dulce María, todo el mundo la conoce cuando se habla de poetisas cubanas o de poesía cubana, pues siempre salta a la luz Dulce María. Pero de Flor se desconoce y muchas personas estoy segura que se van a enterar de quién es a través de este video. Entonces los invito a que lo vean y espero que les guste. Flor nació en La Habana en el año 1908. Fue la menor de los hermanos Loynaz, hijos de Enrique Loynaz de Castillo, general del Ejército Libertador, quien fuera creador del himno invasor. Se dice que su nombre es un homenaje a Flor Crombet, compañero de lucha de Enrique. Los cuatro hermanos fueron poetas, pero la más reconocida a nivel internacional es Dulce María, ganadora del Premio Cervantes en el año 1992. Los jóvenes no acudieron a la escuela, recibieron instrucción de tutores en su domicilio con una orientación educativa que abarcaba de manera extensa y sin restricciones en su desarrollo intelectual. Dulce María y Enrique obtendrían sus títulos de abogados en la Universidad de La Habana. Carlos Manuel mostraría un marcado interés por la música, mientras que Flor se destacaría como la integrante más inclinada a la rebeldía y a la libertad en la familia. En 1919, a los 11 años, escribió su primer poema dedicado a su madre, el último apenas unos días antes de su muerte. La mayor parte de su producción literaria se encuentra desaparecida y dispersa, e incluso perdida en algunos casos. Siempre evitó compartir públicamente sus poemas, no se dedicó de manera habitual a la escritura y, según se sabe, no dejó ningún libro organizado. A diferencia de sus hermanos, expresaba sus pensamientos de manera más franca sobre temas cotidianos, pero siempre con un toque de originalidad y una personalidad distintiva. Era una mujer de carácter irreverente e indomable. En uno de sus poemas escritos a los 12 años se describía a sí misma de esta manera: soy un barco perdido y la orilla no busco, quizá por mi cansancio o quizá por mi orgullo. Soy un ave perdida en el espacio oscuro y dejo que me lleve el aire a cualquier punto. Defendió arduamente los derechos de la mujer y fue una de las primeras en conducir en La Habana un Fiat de último modelo. Personas allegadas a la poetisa decían que cuando algo le incomodaba, agarraba su auto y se iba a los bares a beber. Quizás esa alma bohemia y su talento poético fueron los que conllevaron a la amistad tan pura entre ella y Lorca. Lucía con mucho orgullo su cabeza rapada y no se escondía para fumar o beber alcohol delante de otros. Vamos, todo un escándalo para la época. Además de su pasión por la literatura, Flor demostró un afecto profundo hacia los animales, llenando su hogar de perros, gatos e incluso insectos. Su cariño por estas criaturas la inspiró a dedicarles poemas, como uno dirigido a las polillas que decía así: libros maravillosos y desechos donde la traza y la polilla un día con hambre semejante al hambre mía, aquí encontraron alimento y lecho. Y uno de sus poemas más destacados estaba dedicado a Trenino, su perro adorado, a quien llamaba hijo mío. Tuvo una breve incursión en la política participando en las protestas contra Gerardo Machado, incluso llegó a pertenecer al directorio estudiantil. Su actividad más icónica fue cuando condujo su Fiat para llevar a cabo un atentado en el puente de El Laguito contra un testaferro del régimen, nada menos que el presidente del Senado, Clemente Vázquez Bello. Este acto culminó con la ejecución de Vázquez Bello el 28 de septiembre de 1932. El auto lo subieron, no se sabe bien ni cuándo ni cómo, al techo de su hogar, para aquel entonces la Santa Bárbara, que posteriormente les comentaré un poco más sobre este recinto. Bueno, lo ocultaron de manera que la porro, así era como llamaban a la policía represiva de la época, no pudiera encontrarlo. Tenía un impacto de bala en su parte trasera. Se cuenta que heredó las agallas de su padre. En una ocasión que sintió ruido en el jardín, tomó dos pistolas de su progenitor para ver quién andaba merodeando por ahí, en los jardines de la casa. Entonces salió un viejito que terminó trabajando para ella. Dicen que lo entró a su casa, pero bueno, terminaron como amigos, tomándose un buen café y ella fumándose su habano, riéndose del incidente.
Siempre se mantuvo a la sombra de sus hermanos por decisión propia, ya que nunca quiso publicar su arte. Ante esto, Juan Ramón Jiménez, cuando publicó la poesía cubana en 1936, hizo constar su inconformidad por exclusión voluntaria de Flor Loynaz, algunos de cuyos poemas conocía y valoraba altamente. De hecho, Lorca decía que era la verdadera poeta de la familia. Su hermana expresó, además, en una ocasión: yo pienso que ella ocuparía con justicia uno de los primeros lugares en la poesía cubana, y más allá, no únicamente contemporánea, podíamos remontarnos más lejos. Y ahora les quiero comentar un poco sobre su finca llamada Santa Bárbara y me toca muy de cerca porque yo soy de La Visa, un municipio que se encuentra al oeste de la capital habanera y ahí se encuentra la fundación del nuevo cine latinoamericano. Este suntuoso sitio fue el hogar de la poetisa, como dije antes, bautizado como Santa Bárbara. Tiene su historia. Resulta que Felipe Gardín, un joven inglés arquitecto, le regaló esta preciosa quinta en el año 1929. La casa la diseñó a su antojo y se quedó sola en ella luego del brevísimo matrimonio. Sí, porque bueno, Felipe Gardín no se la regaló así porque sí, se la regaló porque era su prometida. Se iban a casar, iban a vivir ahí, pero se divorciaron. El matrimonio duró muy poco. En el año 1978, La Casona fue escenario de la película Los Sobrevivientes y yo se la recomiendo, que es una de las mejores películas del cine cubano. Es una familia burguesa que no quiere saber nada de la revolución y se quedan atrapadas en esta mansión. Bueno, no les voy a hacer spoiler, pero está muy, muy, muy buena. En 1985 fallece Flor, víctima de un cáncer, y había escrito anteriormente: yo no quiero otra sangre que la mía, ni fuerza ni salud si son ajenas. Se dice que sus últimos momentos los pasó en la casa con Dulce María Loynaz, y al entierro fueron muy pocas personas, solamente las más allegadas. Posteriormente, su finca Santa Bárbara pasó a ser lo que es hoy la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, inaugurada por Gabriel García Márquez. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué les pareció? A mí la verdad es que me dejó bastante fría que una mujer en esa época, bueno, primero estuviera con la cabeza rapada, luego que fuera ella sola a hacer un atentado contra una persona del gobierno de suma importancia. Una mujer bastante interesante y que, sí, que yo haciendo esta investigación me encantaría que hicieran una serie o una novela. Es que hay muchas personalidades de la historia de Cuba que están súper opacadas, entonces siempre se coge con las mismas personas y de verdad que hay tanto por hacer en la historia de Cuba, hay tantos personajes icónicos y que se desconoce sobre la vida, ¿sí? Me encantaría que hicieran una serie, una película. Y estoy, si alguien si alguien importante lo ve, pues me encantaría que hicieran una serie o una película sobre la visita de Federico García Lorca a La Habana y que tuviera como centro la familia Loynaz. O sea, cómo fue su relación con ellos. Y bueno, ahí destacando a Flor, obviamente, que fue con la que mejor relación tuvo dentro de la familia. Así que nada, espero que hayan disfrutado este video. Déjenme su like, su comentario. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chao.